Un discurso en cadena nacional en el que probablemente tengamos una valoración del pasado, quizá material reciclado de discursos anteriores, en su principal bandera y en su principal ancla política de cara a la sociedad, una sociedad que prefiere darle el tiempo que ella no tiene al presidente porque confían en la sensación de estabilidad que desde el 10 de diciembre pasado hasta este 10 de diciembre se ha empezado a consolidar en la República Argentina y que es hoy el principal sostén de un gobierno que ha preferido poner el foco en la lucha contra la inflación versus otros problemas que empiezan a surgir conexamente a las herramientas con las cuales se ha llegado al momento de estabilidad. Un momento presidencial en el que además llega con una muy buena consideración entre todos los segmentos de la sociedad y que empieza a pensar cada vez con menor nitidez, con menor ocultamiento en las elecciones del año que viene, pone en juego la capacidad de retener y de conseguir un escudo legislativo propio. En ese sentido, probablemente veamos hoy un ensalzamiento de la figura de Luis Caputo, el mejor ministro de la Economía de la historia para el presidente de la Nación. Veamos un ensalzamiento de Patricia Bullrich, la mejor ministra de Seguridad de la historia de la Argentina para el presidente de la Nación. ¿Qué balance sobre lo más importante se puede hacer desde el análisis político? Logró aquello que se propuso en su discurso original, su discurso del 1 de marzo, para determinar quién es y quién no es parte de la casta política, sindical, empresarial, que es hoy la principal herramienta discursiva con la que el presidente doblega a los actores políticos que osan enfrentarse. La pregunta sustancial es si esta capacidad la va a retener el próximo año o no, sobre todo cuando empiezan a evidenciarse algunos cortocircuitos, algunas contradicciones que empiezan a afectar directamente a la persona que hoy tiene la capacidad de definir a la casta, que es el presidente. Digo, la imagen del senador Cuéllar, el golpe de no haber votado la ley de ficha limpia, son elementos que empiezan a llamar la atención de un presidente que empieza a tener la necesidad de mutar su agenda política desde la lucha de la inflación a, por ejemplo, la estabilidad económica, a, por ejemplo, la competitividad de la economía, a, por ejemplo, la pobreza y el desempleo, que son dos variables conexas a las herramientas que utilizó este gobierno, principalmente la recesión. Recordemos, es un presidente que mantuvo una imagen en torno al 51-55%, hoy se encuentra por encima de esos valores y se encuentra principalmente respaldados entre los sectores de baja edad, menores de 35 años y mayores de 65 años. Es respaldado principalmente por aquellos que ya no tienen nada más que perder, que son los sectores de la tercera edad, sectores sobre los que el gobierno viene con medidas como, por ejemplo, la reducción de los medicamentos y la obligatoriedad de tener que hacer trámites burocráticos adicionales y además de la restricción de otras partidas presupuestarias como, por ejemplo, no permitir la fórmula de movilidad jubilatoria, y sobre los de menor edad, sobre los segmentos que principalmente están en su primera oportunidad laboral, que cursan estudios universitarios, que son los que tienen todo por ganar, que son los que apuestan principalmente a la figura de Javier Milei como el factor ordenador. Aquí sí hay un dato interesante que hemos visto particularmente en encuestas en la provincia de Tucumán, y es que varones, jóvenes, menores de 35 años lo apoyan más fuertemente. Quienes empiezan a dudar de esa fortaleza y de ese apoyo son las mujeres mayores de 45. Empieza a haber no ya una lucha entre padres versus hijos, sino entre hijos versus madres, que empiezan a tener además este segmento una mayor afinidad con quien hoy se empieza a posicionar como principal referente de la oposición, que es Cristina Fernández de Kirchner.